nos han humillado el gobierno. Ya nadie quiere ser el maestro. ¿Por qué? Porque es mal visto en la sociedad, maltratado. ¿Por qué? Porque se les hizo pasar por una prueba, ¿no?, profesamente preparada para jalarlos, para desaprobarlos. Eso no lo dice el SUTE, lo dice la Facultad de Educación de San Marcos, que esa prueba no tenía confiabilidad ni tenía veracidad, estaba hecho para ese objetivo perverso, y los maestros cayeron en esa trampa. ¿Por qué lo hicieron? Para indisponerlo ante el pueblo, ante la opinión pública, para restarle su capacidad de profesional. Ahora el maestro ante la sociedad anda agachado. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que recobrar nuestra calidad, nuestra identidad, lo que somos, mal o bien. El obrero tiene que decir: yo soy un obrero, y sentirse orgulloso de eso. ¿Por qué me voy a sentir mal? Yo soy el que produzco, yo soy el que hago la riqueza en mi país. De eso debo estar orgulloso y agradecido. Pero no tenemos esa concepción del mundo. Cuando vemos que el obrero en nuestro país hace el papel ridículo de tener una cierta boca y mía, bueno, tenemos vergüenza de decir. Ellos no. Ellos se reafirman quiénes son. En calle han dicho: nosotros somos los empresarios. Esos empresarios que no apuestan por la educación pública. Fíjense, en pleno siglo XXI han descubierto recién que la educación es necesaria para el desarrollo. Están justificando, ¿sabe qué? Que la educación es una mercancía, ya no es un derecho humano. Eso es lo que quieren. No es casual que esta universidad, la peruana, tenga filiales en todos los departamentos del Perú. Por favor, ¿en qué país andamos? ¿En qué país estamos? ¿Qué chica venía trepada en el avión pagado con pasaje de ala peruana? Y ayer no va a ser una profesora que quería dar lecciones, etcétera, de la calidad educativa. Tuvo que irse a Finlandia para ver, dicen, el terreno, cómo es la calidad educativa. Yo he tenido la oportunidad de irte sindical ahí, pero sin alas peruanas, invitado por ese sindicato finlandés. Y yo puedo decir con objetividad que el problema de los finlandeses, de los daneses, de los noruegos, de los suecos, es que allá no hay educación privada. Fíjense. Y acá todo es privado. Ahí está la diferencia. ¿Pero qué lecciones sacan? Nos dicen acá, nos engañan, nos ocultan. En Sudáfrica, con Nelson Mandela, cuando salía de su condición de colonia, ese nuevo parlamento tomó el siguiente acuerdo: que ningún congresista parlamentario que ganaba ahí plata del pueblo debía tener un hijo en la escuela privada. Todos los hijos de los congresistas en la escuela pública. Así se fortalece la educación pública. Pero esta gente gobernante que tenemos habla de defensa de la educación de la boca para afuera, pero hace otra cosa. Y hace hasta cierto punto todo lo contrario y trae por abajo todo lo que ellos hablan y pretenden engatusarlo. De tal manera hay que tener, como digo, identidad, hay que tener pertenencia y hay que tener conciencia. Continuamos. Estos dos conceptos considero que son importantes y necesarios a tener en cuenta. Primero, pues empezaremos al revés. Espíritu de clase. ¿Cuándo se dice que un trabajador tiene espíritu de clase? Cuando el trabajador solo entiende, comprende y lucha por sus problemas inmediatos, como es el caso del salario y de sus condiciones de trabajo. Nada más. Es decir, tiene una visión limitada. Porque hay tres estadios en esta cuestión. Primero, su condición precaria, cuando los trabajadores, por ejemplo, en Londres se organizan y creen de que su gran enemigo es la máquina que hacen, destrozan la máquina. ¿No? En su ignorancia el trabajador creía de que él había perdido el trabajo, obviamente por eso, y el remedio era oponerse a la máquina. ¿Qué cosa estaba demostrando ahí? Un instinto estrictamente gregario.
de querer sociabilizar, de querer reunirse para contrarrestar la acción supuestamente perniciosa de la máquina. Pero eso le acarreó una serie de problemas, muertos, encarcelamientos, etcétera, etcétera. Entonces, de ese instinto de clase se pasa a algo más consciente. Instinto es algo más o menos animal aún. Pasamos a otro estadio que es el espíritu de clase. Entonces, cuando uno tiene espíritu de clase, ¿por qué lucha? Por sus problemas inmediatos. Si yo tengo hambre, obviamente tengo que trabajar para poder comer. Entonces, salario y condiciones de trabajo. Eso es lo que nos interesa. El resto no me interesa. No me interesa qué país soy, quién es el gobernante. No, señor. A mí solamente me interesa que me paguen bien y que me traten bien en mi trabajo. Punto. Entonces, cuando uno es así, lo único que tiene es espíritu de clase, nada más. Y eso es conveniente. No es conveniente, no es bueno. Obviamente en la escalera hemos llegado hasta el segundo o tercer peldaño, pero tenemos que ir hasta el cuarto, quinto peldaño. Y subiendo tenemos que abrazar la conciencia de clase. ¿Qué cosa es eso? Hablamos de conciencia de clase cuando el trabajador comprende, valora, prioriza y lucha por los problemas mediatos, ya no inmediatos, sino los problemas que están un poco más allá de él. Es decir, los grandes problemas del país, como la democracia, la justicia social, el bienestar, el trabajo, la educación, la salud, el medio ambiente, la soberanía y la transformación social, económica y política del país. Entonces, cuando ya tenemos esa visión amplia, conjunta, integral de lo que debe ser un verdadero ser humano, un trabajador, entonces estamos diciendo que ese trabajador tiene conciencia. Ahí no estoy hablando del partido político todavía. Eso es un problema de cada quien. No solamente son las banderas, ¿no? Los valores centrales por las que todo trabajador, toda trabajadora debe por lo menos tener un concepto de qué tipo de educación. Si nuestro país es soberano o no es soberano. Si hay una buena salud o hay una pésima salud. Si hay un buen trabajo o hay un trabajo que es precario. Es un elemental que tenemos que tener. Entonces, cuando un trabajador ya tiene una visión, un concepto de los problemas mediatos, los problemas del país, de la sociedad, entonces ese trabajador ya está adquiriendo conciencia de clase. Y si ve efectivamente, ve la práctica, cruza su concepto con la realidad. En términos de educación, yo quiero una educación de calidad, que mis hijos salgan bien de la escuela a la universidad y sean buenos profesionales. Y en su país no hay eso, entonces se preocupa por esa educación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente hay que hacer la transformación social. No queda otra cosa. En el 2006, me refiero a las elecciones, por ejemplo, de cada 10 electores, 8 estaban por el cambio del país. Por eso Alan García astutamente agregó al cambio la palabra responsable, le puso apellido y dijo que él iba a luchar por el cambio responsable. Pero sin embargo tampoco ha cumplido. Ni siquiera su ofrecimiento, por ejemplo, de poner en práctica, ¿no? La Constitución de 1979, por la que la juventud aprista también lo ha condenado. Pasamos. Ahora, siempre es bueno definir los conceptos. ¿Qué cosa es el sindicato? Hay obviamente múltiples definiciones, conceptos, ideas. Eso no es lo privilegiado. Yo lo he puesto ahí siguiendo el camino de la Mau. Usted lee este librito, Ideología y Política, cuando habla del sindicato, dice eso. Dice, el sindicato constituye fundamental y exclusivamente un órgano de clase. Eso es. El sindicato nos representa a los trabajadores. Así de fácil. Pues acá no hay que el sindicato es apéndice del VAR, de tal partido, del partido ATRA, del partido comunista, del partido Vanguardia, del partido Popular, etc. No sé. Esa es otra cosa, son deformaciones.
El sindicato tiene que ser la expresión de nuestra clase. A eso yo le agregaría, es un organismo de defensa de los trabajadores. Eso tiene que ser. Un sindicato tiene que organizar, tiene que educar y tiene que luchar. Si un sindicato no cumple con estas tres tareas, deja de existir. Su misión no tiene sentido, su existencia es inútil. Un sindicato que solamente está preparado para cualquier reclamos o solamente preparado a los compañeros cuando, bueno, vamos a discutir el pliego de reclamos, siendo importante, eso es intrascendente. Un sindicato permanentemente tiene que organizar. Vivimos en una sociedad. Ustedes han trabajado textiles, de juventud, no sé, de otros sectores más. Entonces, ahora por ejemplo los trabajadores de juventud que están amenazados como trabajadores del sector público, también con las evaluaciones prepárense. Aquí hay una universidad. El dirigente sindical un convenio con la universidad, ¿para qué? Para prepararnos, ¿no? En los temas de la administración pública, igual los compañeros de confecciones, tienen que estar permanentemente capacitados. Acá en la universidad hay ingenieros, etc. Entonces, hay que combinar el tema inherente de lo nuestro con la permanente capacitación, con la diversificación de nuestra función. Si no, nos vamos a quedar como estacas en el tiempo, y eso no es bueno. ¿No? Entonces el sindicato tiene que hacer eso. El sindicato tiene que educar, ya te digo. El sindicato tiene que luchar. Si estamos viendo que las condiciones son precarias, si estamos viendo que el patrón nos trata mal, si estamos viendo, por ejemplo, viendo que nuestro sueldo no nos alcanza, si estamos viendo, por ejemplo, que se están recortando muchos derechos, obviamente el sindicato tiene que salir en defensa, pero con conocimiento de causa, con conciencia, como producto de un trabajo mancomunado y debidamente establecido. La praxis, la táctica, depende de la corriente que predomina en su seno. Es decir, ¿cómo es el sindicato? Depende de quiénes son los dirigentes.